todas las brujeres que la historia escondió. Nosotres, hermagas, brujes sanadoras, cantoras, hijes del único y verdadero inframundo, el Uku. Anunciamos nuestra presencia y comenzamos nuestro hechizo. Somos brujeres al aire. Agarren sus escobas, Cantos, maleficios y a volar. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, cola de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Venga, Bessie, venga, suba, 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 cacerite, al transitando feminismos, Pisuli Occidental, toda la patria, casa de la cultura. Transitando Feminismos. Un programa de la colectiva radial Brujeres al Aire. Un viaje en colectivo en el encuentro entre los feminismos y lo trans. Porque no hay lucha trans sin feminismos, ni feminismo sin lucha trans. Buenas noches con todas, con todes y también con todos. Soy Mix y esto es Transitando Feminismos de la colectiva radial Brujeres al Aire, transmitida por la 100.9 FM Radio Casa de la Cultura y retransmitida por La Conquista del Pan en Argentina. El día de hoy, en el contexto de noviembre, quisiéramos hablar de un tema muy doloroso pero necesario de conversar socialmente, que son los feminicidios. En el contexto actual del Ecuador, en el marco del 25 de noviembre, y me gustaría un poco como contarles qué es el 25 de noviembre, porque se conmemora este día. Entonces, esta fecha se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, y en esta misma fecha, en 1960, las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas. Su único crimen fue haber luchado por sus derechos contra el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 48-104 para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que define como este tipo de violencia como todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. En consecuencia, para respaldar esta decisión, en el 99 la Asamblea General proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces ya sabemos que la ONU es la ONU, pero digamos así es como nace esta emblemática fecha. Sí, buenas noches con todas, con todes, con todos. Yo soy Fab, también a Transitando Feminismos. Y justo alrededor como de este día, creo que podría acotar que, digamos, si bien, claro que nace, digamos, como un día en el que se reivindica la no violencia contra las mujeres, sobre todo con esta cuestión más relativa al sexo, no a la cuestión más corpórea, que es como el sexo femenino. Creo que desde los movimientos sociales, desde los movimientos feministas, de los movimientos transfeministas y también antirracistas, hemos reivindicado también el significado de la fecha, quizás como el día contra la violencia basada en género, porque usualmente quienes sufren esta violencia basada en género son mujeres, pero también son disidencias, son mujeres trans, y en general son todas aquellas existencias que no calzan con digamos, registro más no homogéneo, sino más bien como más normativo de, digamos, ser un hombre binario, claro, cisgénero además, y heterosexual, y blanco también por lo general. Claro, pero, o sea, creo que igual sí el 25 de noviembre está como muy enmarcado en como las violencias que viven sí las mujeres trans y las mujeres cis, pero también como las feminidades en general, ¿no? O sea, como siento que la feminidad es lo que es condenada en esta sociedad, así, por el patriarcado. Sí,
Precisamente alrededor de esta condena contra la feminidad, el género femenino y digamos la corporeidad también femenil, como dijo la Mix, vamos a estar hablando en marco del 25 de noviembre y en general vamos a hablar de todo lo que tiene que ver precisamente con estas violencias basadas en género, es decir, cuáles son también estos tipos de violencia, cómo se pueden representar, cómo los podemos identificar también, y creo que también vamos a tener algunas cuñitas para hablar también precisamente de esta transversalización con la feminidad trans, precisamente con los otros tipos de feminidades, pero además también cómo podemos apañar con las personas que están o más bien con las feminidades y mujeres que están en procesos de violencia, que son víctimas también de estas violencias basadas en género. Bueno, antes de precisamente pasar directo con este diálogo que vamos a tener el día de hoy con la Mix también, vamos a nuestro primer corte musical, que es Ni Una Menos de Rebecca Lane, gran artista. Ajá. Ah. Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa. Estamos en resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Estás escuchando Transitando Feminismos, porque no hay lucha trans sin feminismos, ni feminismos sin lucha trans. Bueno, después de escuchar esta letra de Rebecca Lane, que es como un clásico de la lucha en contra de los feminicidios y de las violencias en contra de las mujeres, quisiera como empezar a hablar un poco de la situación, de la actualidad de los feminicidios del Ecuador, y para ello quisiera como empezar como problematizando, porque es un tema así como súper grande, de las cifras que tenemos actualmente, digamos, como de una institución oficial como es el Consejo de la Judicatura, que tiene algunos registros alrededor de los feminicidios y ellos la denominan como muertes violentas de mujeres.
Entonces, dicen que desde el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre existe un total nacional de 433 feminicidios y otras muertes violentas, catalogando a 80 de ellos como feminicidios y 353 como otras formas de muertes violentas. Es importante decir que este registro está hecho según lo que registra el sistema judicial. Entonces, es decir, los jueces están reconociendo, las jueces de violencia, a 80 de estas muertes como feminicidios y como otras formas de muertes violentas, como sicariato, como muertes por crimen organizado, como todo lo que está pasando también como en Ecuador, y otras muertes de mujeres que violentas, como dice, que no los han registrado como feminicidios. Entonces, lo que a mí me gustaría decir alrededor de esto es que cómo están entendiendo los jueces, los servidores, las servidoras de justicia, lo que es un feminicidio, ¿no? Entonces, como más ahora, en el contexto actual, que el Ecuador ya no es lo mismo problematizar el feminicidio en el 2016 que ahora, porque ahora vivimos un contexto como mucho más de narcoestado o como un contexto mucho más violento alrededor de muchas cosas en nuestra sociedad, y eso significa como las violencias en contra de las mujeres también se recrudecen y empiezan como un poco a salirse de este ámbito más íntimo, ¿no? O sea, como empiezan a haber feminicidios mucho más públicos por hombres que quizás no son tan cercanos a las víctimas, porque sabemos que la mayoría de veces en la violencia basada en género contra las mujeres son hombres cercanos, y eso no se ha perdido, digamos, esa cifra de los feminicidios íntimos está, pero los feminicidios como más públicos han crecido, ¿no? Como que también existen desapariciones de mujeres, de niñas por parte, seguramente lo más probable en el Ecuador cuando desaparecen mujeres o personas, pero también niñas específicamente, son usadas en trata, en cuestiones de trata, o también para pornografía infantil. Entonces sí quisiera como hacer énfasis ahora en ese caso que justamente pasó en Carchi, de estas dos niñas desaparecidas, y el feminicidio de su madre, que se llamaba Vanessa. Entonces a ellas las siguen buscando, y creo que es como súper importante mirar cómo esta violencia que nos atraviesa absolutamente a todas los ecuatorianos, las ecuatorianas, a las mujeres, a las niñas, nos atraviesa de unas formas específicas, y es como en general donde recae toda esta crisis, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por ese lado como esas cifras, y por el otro lado tenemos también como las cifras, como siempre, realizadas por la sociedad civil, por las organizaciones feministas de mujeres, que por ejemplo en este caso siempre la Fundación Aldea lleva también contabilizando estos feminicidios, y ellas tienen que desde el 1 de enero hasta el 25 de septiembre del 2023, 238 muertes violentas de mujeres por razones de género, han habido 238, que 94 de estos feminicidios han sido íntimos, familiares y sexuales. Y por ejemplo aquí tenemos que ellas sí contabilizan los transfeminicidios, que los contabilizan como 14 al menos, y 130 feminicidios en sistemas criminales, ¿no? Aquí sí hay esta diferenciación que quizás el Estado no está haciendo de justamente cuáles de estos feminicidios, cómo estamos considerando el feminicidio más allá de su pareja. Entonces, cómo entienden también los jueces, las juezas, más allá de estos feminicidios que ocurren en la pareja o por personas cercanas, esta relación de poder, ¿no? Y más ahora con el contexto actual. Entonces, por ejemplo, creo que es súper importante decir que estas diferenciaciones de cifras tiene que haber un diálogo como mucho más cercano entre las organizaciones feministas de mujeres que realizan como acompañamientos y como entendemos los feminicidios quizás de una forma diferente a como lo está haciendo el Estado, pero digamos hay como estos registros alrededor de la justicia y de cómo las mujeres y las organizaciones también lo están haciendo. Sí, creo que justo en la misma línea lo que menciona la Mica sobre los subregistros y lo que yo catalogaría quizás como un mal manejo de datos también y de estadística por parte de las digamos, instituciones pertinentes que hacen estadística en
en general a nivel más estatal, diría precisamente que sobre los temas trans, sobre los temas de la diversidad de género y la diversidad sexogenérica, realmente ni siquiera hay como tal un registro de cuántas personas transgénero, cuántas personas no binarias son asesinadas al año. O sea, no hay un registro oficial, es decir, en el INEC, en las encuestas, en las estadísticas, no constan las muertes violentas de las personas trans y aún menos constan el porqué de estas muertes violentas. Es decir, si bien, digamos, dentro del Ecuador se contempla, sí, la cuestión, por ejemplo, dentro de los delitos de odio, no hay un registro, por ejemplo, de cuándo ocurren estos delitos de odio, a quiénes ocurren o en qué situaciones también. Creo que eso me parece, digamos, curioso porque hablando, por ejemplo, también de estadística y sobre todo del último censo del INEC, se conoce que se intentó implementar precisamente como preguntas que pudieran develar, digamos, la identidad de género de las personas, la autopercepción de género de las personas e incluso el manejo de esos datos fue incorrecto porque el cruce de los datos que se hacía, por ejemplo, entre las preguntas que preguntaban el sexo de las personas y el género de las personas no era el correcto, es decir, el cruce no funcionaba para identificar cuántas personas trans siquiera existen en el Ecuador. Y creo que incluso hablando de estas muertes violentas sobre personas trans, muchas veces incluso se ignoran las muertes violentas que ocurren hacia hombres transgénero y hacia personas no binarias, que son parte también de la población trans. Es decir, si no se cuentan siquiera las muertes violentas de las mujeres trans y las transfeminidades, aún menos se cuentan las muertes violentas de los hombres trans y las personas no binarias. Y alrededor de eso también, por ejemplo, creo que eso es una problemática que no solamente, digamos, la atraviesa el Ecuador, sino que es conocido, digamos, alrededor de Latinoamérica, que no hay estadísticas oficiales de estas muertes violentas. Y justamente menciono esta cuestión a nivel latinoamericano porque, si no me equivoco, el día de hoy justamente se viralizó la noticia de que el magistrado Osiel Baena Saucedo de México, que además era una persona bastante, digamos, conocida en redes, pero además dentro del mundo activista de México, fue asesinada junto a su pareja en su domicilio. Entonces pensar precisamente cómo estamos tomando en cuenta estas muertes violentas, porque por parte de las autoridades pertinentes ni siquiera se ha contemplado la posibilidad de que esto haya sido un delito de odio. Y creo que también es preocupante el hecho de que no existan estas estadísticas sobre la población trans específicamente, porque haciendo, digamos, un pequeño recuento, solamente en 2020, en un mes precisamente, en el mes de noviembre, se asesinaron 3 personas trans en Guayaquil. O sea, en un solo mes se asesinaron ya 3 personas trans en Guayaquil, y es sorprendente debido a que, digamos, estadísticamente las personas trans no son una población como tan visible, tan presente, digámoslo, digamos, por ese lado. Y creo que, digamos, en ese mismo sentido me hace mucha lógica y también, digamos, me hace ruido el pensar como que tenemos la necesidad también de juntar las luchas alrededor como de estas problemáticas, porque finalmente el 25 de noviembre, que es el Día contra la No Violencia, también se junta con el 20 de noviembre, que es el Día de la Memoria Trans, y precisamente el Día de la Memoria Trans está ahí para recordar a esas personas que fueron asesinadas, esas personas trans que ya no están, y esas personas trans que también lucharon por nuestros derechos. Entonces creo que es importante también hacer esa cuña y pensar en cómo también estamos juntando nuestras luchas, cómo hermanamos nuestras luchas, y finalmente cómo hacemos un diálogo también interseccional alrededor de las problemáticas que nos tocan y que nos atraviesan. Porque sí, finalmente quizás la forma en la que el sistema patriarcal, los mecanismos en los que el sistema patriarcal nos oprime y nos violenta y nos asesina, quizás sean diferentes, pero finalmente la lógica es la misma, y es la misma lógica de dominación, de control sobre el cuerpo y sobre todo de castigo por no dejar controlar un cuerpo. Sí, creo que es súper importante lo que topa el Fabi, porque, claro, o sea, también los transfeminismos lo que nos han dicho y los que habitamos es como que la violencia patriarcal nos atraviesa diferentes cuerpos, ¿no? Y como que este noviembre, por ejemplo, me parece súper bacán que haya un noviembre trans, o sea, qué interesante y qué importante que se tope también el mes de noviembre, cómo recordar y hacer memoria de la despenalización de la homosexualidad, que es el 27 realmente, pero, perdón, el 20 de noviembre. El 27 es la despenalización, perdón, el 20 es el día de la y es memoria. el 20 es el Día de la Memoria. Entonces, creo que es súper importante igual entender estas luchas así como hermanas, y por eso igual invitarles a todas las actividades que hay por el Noviembre Trans, que aún hay algunas, se han venido desarrollando desde el 1 de noviembre, y también invitarles el 25 de noviembre a las 10 de la mañana en el Arco del Ejido para la movilización por el 25,
el Día de la No Violencia, ¿no? De las violencias basadas en género. Creo que un poco como volviendo a lo que estábamos problematizando de la situación como actual de los feminicidios, los transfeminicidios, como estos delitos también que van alrededor de odio alrededor de las personas sexodiversas, también no son registrados, y también no son registrados los transfeminicidios, porque también eso se registra a veces como homicidios, porque no se reconoce la situación, el género de las mujeres trans que también son asesinadas y por qué están siendo asesinadas. Y en ese mismo sentido también hay como unas características diferentes de estos transfeminicidios alrededor de, por ejemplo, el asesinato de Jessica Martínez, que fue asesinada justamente por ella alzar su voz, porque era una trabajadora sexual trans y no estaba de acuerdo con que les cobren diezmos o les cobren vacunas por trabajar en la calle, porque la calle es de todas, de todes, de todos. Entonces a ella callaron su voz y también es en el contexto de esta situación actual del país, o sea, las mujeres trans siempre están como mucho más expuestas a este tipo de violencia y la violencia transfeminicida, pero esta en particular tiene que ver con el contexto actual del país, ¿no? Con toda esta violencia, este narcoestado al que estamos siendo sometidos, sometides, y que, digamos, a los gobiernos o lo que sea, como tampoco es como más bien siento que el narco y el gobierno están como muy relacionados, ¿no? Pero incluso en estos temas es como muy difícil conversar y hablarlo incluso para la situación de los periodistas, de las periodistas, la persecución alrededor de esas cosas, pero creo que es importante conversarlas y hablarlas, y por eso mismo que estamos volviendo como a estos temas, me gustaría hablar un poco de este tema de Vanessa y de sus hijas, ¿no? En la página de Tejiendo Memorias nos cuentan que es como una colectiva feminista del Carchi, que la noche del 29 de octubre sacudió a la provincia del Carchi la noticia de un nuevo feminicidio. Esta vez tenía como víctima a Vanessa B., de 29 años. Ese mismo día fue emitida una alerta Emilia por la desaparición de sus dos hijas, Antonella y Briana Campo. Han pasado más de 8 días y en medio del dolor por el feminicidio de Vanessa, su familia continúa en la búsqueda de sus hijas y para que este caso no quede en la impunidad. Creo que me parece como súper importante decir de este caso que, por ejemplo, la alerta Emilia, que es esta alerta que se activa cada vez que desaparece un niño, una niña, fue emitida, me parece que en el 2017, creada en el 2017 alrededor del caso de Emilia, de una niña que también desapareció en Loja y luego encontraron su cuerpo, fue un femicidio. Y justo su caso estaba totalmente involucrado a redes de pornografía infantil, que en Ecuador es algo que no se habla, que no se trata, que hay mucha complicidad incluso en la justicia, pero eso existe. Entonces, esta alerta y que ahora, digamos, como esté relacionado con la desaparición de niñas, de niñas, de niños, es súper importante denunciarlo y decirlo así, porque es lo más probable que sucede cuando niñas desaparecen en este país. Y tras eso es como, sí está así como todo este tema de las desapariciones, de los feminicidios, pero también está en qué situación estamos las mujeres dentro de este contexto actual de Ecuador, ¿no? O sea, las violencias que estamos sufriendo, aparte de las tradicionales, no sé cómo llamarlas, que tienen que ver como también en qué sectores estamos las mujeres dentro de, por ejemplo, los lutos o de siendo las mamás o las mujeres que cuidan a las personas involucradas en supuestamente las bandas criminales, que son como a veces niños, adolescentes, y que cuando mueren no tienen ese derecho las mamás de sentir ese luto porque lo que muere es un criminal, ¿no? Entonces como también considerar esas situaciones y cómo el lugar que estamos las mujeres y las disidencias en estos contextos. Sí, creo que precisamente esto que mencionas está bastante relacionado con un tema que tratamos antes justamente, y era el rol de las mujeres y las disidencias dentro de la necropolítica, ¿no? Y creo que finalmente pensar, digamos, que... ¿Puedes decir qué es la necropolítica? Ah, claro, verdad. Por si acaso no nos hayan escuchado en anteriores programas, recuerden que esto es Brujeres al Aire de la colectiva radial Transitando Feminismos y siempre por la 100.9 FM Radio Cultura. Bueno, así como lo hablamos en ese anterior programa, más bien la necropolítica es esta forma, ¿no?, de hacer política, esta forma de gobernanza, de control también de la vida, en la que básicamente, a grosso modo, se decide
qué personas son dignas de vivir y qué personas realmente no, qué personas básicamente son carne de cañón o son vidas desechables. Y creo que en ese mismo contexto, pensar que hay unas vidas que dentro de la necropolítica son consideradas desechables, son consideradas vidas prescindibles, ahí es precisamente donde en un sistema patriarcal se nos ubica a las mujeres y las disidencias. Es decir, finalmente, si no somos parte de la vida, digamos, o de los procesos más productivos dentro también del sistema capitalista, usualmente somos esta vida desechable. O si nuestra presencia, por ejemplo, dentro de las ciudades, dentro de las calles, del espacio urbano, también son como presencias incómodas, como suele ocurrir también con las personas que somos personas trans, y más con las personas que son visiblemente trans, esa claramente es, digamos, una vida que puede ser desechable para el Estado, porque es más bien una vida que no entra dentro de la hegemonía del plan estatal, dentro de el plan también de saneamientos de ciudadano y también del plan de saneamiento ciudadano, digamos por así decirlo, en el sentido de que hay un plan de quiénes son ciudadanos y quienes realmente no merecen esa ciudadanía. Y creo que precisamente esa necropolítica se instaura precisamente en el hecho de que incluso cuando no hay, digamos, momentos de crisis, entre quienes más, digamos, se encarna la violencia, donde más se encarna la violencia o se encardina la violencia, son las mujeres y las disidencias, y como menciona la amiga, en estos procesos más bien, donde hay, digamos, procesos de violencia, donde hay como periodos larguísimos también de violencia, de extorsión, de inseguridad. Finalmente, quienes estamos más inseguros e inseguras somos las mujeres y disidencias, porque terminamos ocupando ese, digamos, puesto, digamos, de menos poder, por así decirlo, de debilidad ante el poder, y porque finalmente el poder lo terminan, digamos, acaparando estas otras formas que no son mujeres sino disidencias, que usualmente son como estos hombres poderosos, digamos, de la hegemonía racial, de la hegemonía sexual, ¿no? Y creo que finalmente son estas personas quienes terminan también cometiendo estos, o más bien terminan ejerciendo estas violencias que no solamente radican en, digamos, el epítome de la violencia, que es ya la muerte, o en este caso el feminicidio, sino en todas las facetas anteriores, como suele ser como la violencia, digamos, psicoemocional, la violencia física, la violencia económica, el hacer también incluso chistes que en algún momento sean sexistas o violentos, digamos, para una persona, terminan también, digamos, promoviendo estos momentos de violencia. Pero bueno, eso quizás lo ahondaremos más en nuestro segundo momento de este programa, porque por ahora iremos a nuestros cortes comerciales. Estás escuchando Transitando Feminismos, porque no hay lucha trans sin feminismos, ni feminismos sin lucha trans. Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Octavo año de transmisión, este 2023 con nuevo horario. Todos los lunes a las 16 horas por la señal de los 100.9 de Cultura FM. Estás escuchando Transitando Feminismos, porque no hay lucha trans sin feminismos, ni feminismos sin lucha trans. Regresamos de estos brevísimos cortes comerciales. Recuerden que esto es Brujeres al Aire, un segmento de la colectiva radial. No, más bien, esto es Transitando Feminismos, un segmento de la colectiva radial Brujeres al Aire, y que estamos siendo transmitidas y transmitidas por la 100.9 FM Radio Casa de la Cultura y retransmitidas por La Conquista del Pan en Argentina. Como mencioné precisamente antes de ir al corte, es importante también identificar no solamente quiénes son los actores, digamos, de quienes terminan ejerciendo estos otros tipos de violencia que escalan y se convierten progresivamente en el femicidio, sino también que es importante identificar cuáles son estas violencias, ¿no? Sí, yo como antes de pasar un poco a los tipos de violencia que también como vamos a abordar en este programa, quisiera decir como algo que salió en una reflexión que estuvimos con varias compas en una asamblea en rumbo al 25N, que fue como que, claro, lo que estamos viviendo en el Ecuador ahorita es como
una guerra de baja intensidad. Una guerra de baja intensidad donde hay obviamente muertes y estas muertes son específicamente a cuerpos racializados, a cuerpos empobrecidos de sectores. Entonces, como lo que estamos viviendo una guerra como muy también racista, ¿no? Entonces creo que a nivel mundial todo también lo que está pasando con Palestina y lo que pasa, digamos, de esta arremetida neofascista en el mundo y como que incluido Ecuador, creo que es súper importante como situarlo desde ahí y entenderlo también desde ahí. Entonces, como ya que les conté y quería como acotar esto a lo que estábamos hablando justo antes de los cortes comerciales, invitarles a la marcha nuevamente por el 25 de noviembre y también a la marcha por el 20 de noviembre, que va a ser el 18. Ajá. Este sábado 18 marchamos trans, la cuarta marcha trans, entonces como les invitamos a las 10 de la mañana en la Fiscalía General del Estado y caminaremos hacia el CAC, donde habrá ferias de emprendimiento de personas sexogénero disidentes y donde también habrá el Trans Fest. Entonces súmense, también habrá una jornada de alimentación, habrá una olla comunitaria, entonces súmense también el 18 de noviembre y súmense el 25 de noviembre, que es la marcha por el Día de la Eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres y todas las violencias basadas en género. El sábado 25 de noviembre a las 10 de la mañana en el Arco del Ejido. Y eso, ahora sí le paso la palabra al Fabi para seguir continuando con el segmento de los tipos de violencia. Sí, bueno, gracias igual, Minka, por reiterarnos estas invitaciones y creo que precisamente es importante en general que la sociedad civil se una también a estos otros procesos que, como siempre suelo decir, a veces parece que las violencias que sufren las mujeres o que sufrimos las disidencias sexogenéricas están muy lejos de nosotros, de nosotras, pero como mencioné finalmente, digamos, en el primer segmento, las lógicas de dominación son las mismas. Entonces, pensar en que si hemos vivido, digamos, estos tipos de violencia, si nos atraviesa una violencia racista, si nos atraviesa una violencia aporofóbica, una violencia xenofóbica, si nos atraviesa una violencia capacitista, probablemente está dentro de las mismas lógicas de ejercicio de poder que las violencias que están sufriendo y que sufrimos las mujeres y disidencias en general. Y nuevamente retomando este tema de las violencias, creo que es importante recordar que si bien la escalada más alta de la violencia es asesinar a una persona, terminar con la vida de una persona, en este caso el feminicidio o el transfeminicidio, o las violencias de género que terminan, digamos, en asesinatos, finalmente estos temas de violencia son siempre, digamos, graduales, es decir, siempre escalan. Digamos, son muy pocos los casos en los que de repente una persona se levantó un día y decidió arbitrariamente asesinar a su esposa, asesinar a su conviviente, asesinar incluso a su hija, a su amante, lo que fuere, porque usualmente estos procesos en los que se termina acabando con la vida de una persona son escalares, como mencioné. Precisamente, digamos, en lo que muchas veces se conoce como esta pirámide de la violencia, suele empezar con tipos de violencia que son mucho más, digamos, fáciles de ignorar o que suelen estar más implícitas o que son más bien desapercibidas, que suelen ser como temas como el control sobre lo que hace la pareja, el control de cómo viste, de cómo habla, con quién se ve, a dónde va, también el hecho de contar chistes que sean sexistas, chistes que puedan herir a la sensibilidad de tu pareja, bromear con sucesos traumáticos o con inseguridades de tu pareja, eso también es violencia, invisibilizar, menoscabar la opinión y la presencia de tu pareja dentro del espacio público, anular a tu pareja dentro del espacio público y dentro de la relación, son ciclos de violencia primarios que usualmente pasan por desapercibidos y finalmente se convierten en violencias más tácitas o más palpables, que suelen ser como la humillación de la pareja. Sí, porque por ejemplo esto que dices de la humillación y pública, como suele empezar como a veces un poco en lo privado, ¿no? Como en lo privado te maltrata y en lo público más bien es como te gaslightea, ¿no? Porque es como, más bien es súper bueno y nadie piensa que es un agresor, también suele pasar y luego pasan a las humillaciones ya más públicas. Claro, y precisamente dentro de esta cuestión del gaslighting, que es un término que se ha popularizado mucho y aún así creo que no lo terminamos de comprender mucho. Usualmente, claro, es cuando tu pareja te trata mal, te hace un chiste que no te gustó, comenta algo que finalmente fue violento y lo sentiste violento, y cuando lo interpelas o lo cuestionas te dice, yo no dije eso. Estás loca, lo malinterpretaste. De ley le malinterpretaste, o ajá, es que eso no pasa así.
no te acuerdas bien. Es cualquier excusa para negar tu experiencia con la violencia. Y finalmente creo que es importante aquí recordar que si tú sientes que es un acto violento o algo, finalmente es un acto violento, porque así es como se identifica, porque lo estás reconociendo de esa forma. Finalmente, bueno, esto también escala con el chantaje emocional, con la culpabilización, nuevamente con el desprecio, escala luego también a una agresión que ya es física, es decir, obviamente los golpes, los empujones, incluso yo incluiría dentro de la agresión física el golpear objetos, porque es una forma de intimidación hacia la pareja. Es decir, es muchas veces este argumento de golpeo la pared para no golpearte a ti, pero entonces significa que O hay una también intención. como esos sacudones, así cuando digamos están pasando dramas así como súper heteronormados y digamos como te agarran del brazo súper fuerte para que no te vayas o cosas así, es como, O cuando te aprietan igual. claro, o sea, es como ya físicamente violento, o sea, es como como tú dices, una forma de intimidación ya mucho más física. Claro, eso luego pasa a algunos tipos de abuso sexual. Muchas veces pasa a temas también como de la violación porque hay un control sobre el cuerpo y sobre, digamos, la autonomía de las personas. Se compagina igual con temas como amenazas, como gritos, como insultos. Y sobre las amenazas no solamente son como amenazas de te voy a golpear o me vas a hacer enojar, sino como te voy a dejar, no te voy a dar dinero, que luego vamos a hablar más sobre eso y lo que implica también a nivel de violencia económica. Y finalmente todos estos tipos de violencia, digamos, que terminan siendo ya físicos, que terminan afectando plenamente la integridad de una persona, indudablemente pueden terminar en un feminicidio o en un asesinato, ¿no? Creo que es importante como mencionar en este punto porque digamos en palabras suena así súper sencillo, pero cuando tú eres víctima de violencia o de manipulación o de alguno de estos tipos de violencia, es muy difícil reconocerlo y como que la sociedad tampoco lo entiende y es como, pero bueno, si es que le trata tan mal, ¿por qué sigue ahí? Pero entonces, ¿por qué después de que le trata así, ella? Entonces hay que entender que este es todo un proceso de manipulación, no es como que viene un hombre que es agresor o violento así y te da un golpe y te conoce y te conquista. Sí, no, para nada. Es como toda una forma de manipulación que existe detrás de eso. Existe procesos como de aislamiento, de bajarles de la autoestima a las mujeres, de como dejarles sin una red. Por eso es como súper importante para personas que acompañan quizás mujeres que están dentro de estos círculos de violencia o personas que están dentro de estos círculos de violencia. em, es súper importante que no se queden sin red, ¿no? O sea, como que más allá de su pareja tengan otras personas en quien se sostienen. Entonces, lo primero que suelen hacer los agresores, los potenciales feminicidas, es como aislar a sus víctimas, aislarlas de su familia, de sus amigos, de sus amigas, y hacerles creer que ellos son la única persona que les quiere, que les ama y a la que necesitan. Entonces, creo que es súper importante como para entender y empatizar también con las mujeres que están en situaciones de violencia, porque muchas veces les dejamos o les decimos, no, es que ella no entiende, no entiende, no entiende, como dice Shakira, ciega, sorda, muda, Ciega, sordo, muda, torpe, triste, testaruda. testaruda. Y es como, yo escuchaba esa canción y decía un poco como, sí, o sea, un poco es lo que nos venden de lo que es la idea del amor romántico y cómo las mujeres también debemos vivir el amor y cómo nos hacemos a veces las locas hasta con nosotras mismas para continuar con relaciones que no nos hacen bien, ¿no? Y que muchas veces no debemos culpar a las personas que están sumidas en estas relaciones, sino más bien acompañarlas, escucharlas, respetar sus tiempos, pero hacerles saber siempre que Estás estamos ahí. con ellas. Sí, y creo que precisamente, digamos, hablando sobre estas redes de apoyo y en general cómo apañar y cómo empatizar, creo que es muy común que las personas que intentamos ayudar a otras personas en algún momento hemos dicho, pero vete a la primera. Y lo complejo precisamente de la escalada de la violencia es que es tan sutil que ni siquiera puedes identificar realmente cuál fue la primera vez. Es decir, probablemente la primera vez que fue violento no fue la vez que te dio una cachetada o que te empujó. Quizás la primera vez que fue violento fue la vez que te dijo que no salgas con tus amigas. O que te cambies la O que falda. te cambies la O que falda. estás celoso. O que no hables con tus amigos porque se ponen celoso. O que no le caen bien tus amigas, entonces que mejor ya no las veas. O cualquiera de esas formas. Entonces pensar precisamente en eso, ¿no? Es como, realmente no hay una primera vez, ¿no? Uno no puede irse a la primera porque es tan complejo identificar esa primera vez, porque como dice la Mica, nos han enseñado dentro de esta cultura que glorifica el amor romántico que uno tiene que entregarse por absoluto a la pareja, que uno no sabe identificar realmente cuándo fue esa primera vez. Pero incluso hablando como de primeras veces, perdón que te corte, Fab,
es como, y me da un poco de escalofríos decir esto, pero lo diré, ¿cuáles también son las últimas veces? Porque es como las mujeres que están en situaciones de violencia, que cuando más corre riesgo su vida, es cuando ellas deciden dejar al agresor, al violentador. Entonces él, como ya sabe que la única manera de controlar su vida es matándola, lo hace. Entonces es como, no es tan fácil decir, pero entonces ¿por qué no se va? No, ya muchas mujeres están en una situación ya tan crítica de su círculo de violencia que ellas saben que si les dejan, su vida corre peligro. O sea, entonces no es tan fácil irse. Sí, creo que precisamente, bueno, antes de, digamos, continuar con esta idea, quisiera hacer como un anuncio emergente que nos acaba de llegar precisamente, bueno, a nuestros contactos personales, y es que precisamente se acaba de activar una alerta de desaparición el día de hoy, el día 13 de noviembre, de la escuela Luis Leora en la ciudad de Ibarra, y las niñas que están reportadas como desaparecidas son Paula Almeida e Isabel Vargas, y recuerden que si tienen cualquier información pueden contactar al 1-800-33-5486. Y eso, recordarles precisamente en eso y que finalmente esa es otra forma de apañar, finalmente difundir la información y estar pendientes de qué formas también podemos encontrar. Subiremos también este afiche para que lo puedan recompartir a las redes, al Instagram especialmente de Brujeres al Aire, para que lo recompartan si desean. Sí, bueno, y más bien continuando con, digamos, la idea primaria de este programa, también como decía la Mica, muchas veces es difícil salir de estas relaciones o situaciones de violencia, porque tu vida puede correr peligro, pero también quisiera hablar de una violencia que es muy poco, digamos, reconocida o, digamos, muy poco visibilizada, que es precisamente la violencia económica, ¿no? Que es esta forma en la que tu pareja no solamente te chantajea, sino que básicamente terminas dependiendo económicamente y financieramente y administrativamente de lo que hace tu pareja. Digamos, en este sentido, un tipo de violencia económica, y como se puede ver, similar al ejemplo que puso la Mix, es quizás no que tu pareja te diga que te va a matar si te separas de él o de ella, sino más bien que te diga que te vas a quedar sin nada, porque quizás, digamos, no tienes tú la posibilidad de tener un trabajo remunerado. Porque recordemos que las labores, digamos, domésticas, las labores del hogar, las labores del sostenimiento de la economía, del cuidado, es finalmente pues un trabajo, ¿no? Pero, claro, finalmente es un tipo también de violencia que termina generando estas acciones más coercitivas, es decir, no te puedes separar de tu pareja porque si no, ¿qué vas a comer? ¿Qué van a comer tus hijos? ¿De qué vas a vivir? Es un tipo de violencia. Y no solamente esos momentos en los que quizás tú no cuentas con un trabajo pueden ser manifestaciones de violencia económica, sino cuando tu pareja te dice, dame todo tu sueldo, porque lo tengo que administrar yo. O cuando te dice precisamente como, es que tú no tienes la capacidad de manejar dinero. O como cosas un poco como tal vez no tan directas, pero que igual son así súper densas, como por ejemplo que solo las mujeres son las que adquieran las deudas, o como por ejemplo también que el sueldo de las mamás de las mujeres, porque ahora vemos que muchas mujeres trabajan formal o informalmente, pero trabajan remuneradamente. Y también trabajan en el hogar, pero digamos, por ejemplo, que solo ese sueldo sea para el hogar y para los hijos, y como los hombres siempre tienen como un poco sus reservas, sus capitales, y como cuando para ellos también es como más fácil desprenderse de las parejas por eso, pero como que esta violencia patrimonial de la que habla el Fabi es como muy común, ¿no? Porque además también las mujeres tenemos menos acceso a empleos, hay una brecha salarial como importante, pero muchas veces también muchas mujeres no trabajan remuneradamente, entonces como en esta situación de familia heterosis normada, como quien provee también son los hombres, y muchos hombres no les dejan trabajar a sus esposas, entonces como hay una dependencia y una violencia económica importante respecto a eso, porque existe mucho también la manipulación y el chantaje, que luego también se junta con todos estos otros tipos de violencia psicológica, emocional, como la violencia sexual también, o sea, como todas estas violencias basadas en género que al final como terminan en este feminicidio. Muchas veces como las mujeres logran salir de estos círculos antes de que eso termine ahí, pero estoy yo casi segura que la mayoría terminan ahí, o terminan en como daños muy irreversibles también en la psiquis y en la salud mental. Sí. De las personas que sufren este tipo de violencia, pero siento que alrededor de los feminicidios existe como también una culpabilización a estas víctimas, ¿no? Y que es importante como decir como este tipo de violencia, como estas se intersecan, ¿no? Se intersecan
y a la final terminan en este tipo de violencia muy atroz, que es como el feminicidio, ¿no? Sí, creo que precisamente lo que dijo la Mica es como un amplio porcentaje, digamos, de estos círculos de violencia terminan en estas muy desastrosas y desafortunadas realidades que son los feminicidios. Y finalmente quienes no, terminan en no solamente secuelas de la violencia, sino, digamos, traumatismos psicoemocionales que son muy graves, digamos, que pueden llegar desde cosas relativamente leves como el hecho de que tengas total inseguridad de vestir cierto tipo de ropa porque tu pareja te prohibía ponerte ese tipo de ropa, el hecho en el que no puedas, digamos, siquiera concebir la idea de que eres una persona atractiva, hasta el hecho de que tengas por completo miedo de volver a tener una pareja porque no sabes si es que esa pareja te va a volver a violentar. Y eso es mucho más común de lo que creemos. He escuchado muchísimas veces precisamente esa cuestión de prefiero quedarme sola porque yo no sé si me va a tocar un sujeto igual a mi expareja. Y creo que eso es también como peligroso. Y finalmente ahí también cumple un rol importante el acompañamiento. Hay un acompañamiento que es también social, es decir, de las amistades, de los círculos de sostén, como dijo la Mica, de la familia también. Pero finalmente sí, es muy importante también pensarnos a largo plazo y pensar también en cuál es el rol, en este caso, que juega el Estado de cómo reparar también psicológicamente, de la mano también de los profesionales adecuados, digamos, para estos tipos de reparación. Sí, digamos, el Estado es totalmente negligente respecto, por eso nosotras le llamamos los feminicidios, muchas, o sea, como el término oficial es femicidio, reconocido por el Estado y por el COIP, pero nosotras lo llamamos feminicidio porque son muertes totalmente prevenibles por el Estado, ¿no? Y por el Estado y por la sociedad. A mí sí me gustaría como decir eso porque a veces me pongo a pensar, el Estado no nos va a dar todo eso y menos en la situación actual, o sea, donde el poder político es manejado por personas que creen que el Estado solo debe beneficiarles para evadir sus impuestos o para como hacer leyes que favorezcan económicamente a las clases dominantes a las que pertenecen, que es lo que es el gobierno actual, ¿no? Entonces, y ha sido como que también un poco la política de reducir el Estado, ¿no? O sea, un poco reducir el Estado y reducir todas estas cosas y que funcione justamente para eso. Pensarnos que también esta sanación y esta reparación no es solo estatal, que el Estado al final es un poco el reflejo de la sociedad y de cómo se organiza política y socialmente, pero y cómo responde eso, bueno, a las clases dominantes, pero siento que como sociedad también tenemos una responsabilidad con las víctimas, o sea, con las víctimas sí de feminicidio, pero también con las víctimas y las sobrevivientes de violencia sexual, y ahí me gustaría como un poco sacar este tema de la violencia, un poco también de la pareja y trasladarlo también a lo social, a lo un poco más público y a lo cercano y amistoso, porque digamos la violencia sexual, las mujeres y las disidencias de las personas que sufrimos violencia sexual por lo general es de personas conocidas, de personas cercanas, de hombres conocidos, de hombres cercanos. O sea, la mayoría de violencia sexual es ejercida por hombres. Sí, hacia hombres, hacia mujeres, hacia disidencias, hacia todos los géneros, pero por lo general ejercida por hombres. Y cómo esto implica también el control sobre los cuerpos y la demostración de poder de unos cuerpos sobre otros, ¿no? Entonces, sacando un poco a esto, también otra forma en la que quizás podemos, no sé si prevenir, pero cuidarnos un poco más de esta violencia ya un poco más pública, es siempre enviarnos las ubicaciones de entre amigos, como estar pendiente de coger, si es que coges taxi seguro, en la calle siempre como avisarle a alguien de confianza dónde vas a estar, entonces, porque de ahí no podemos prevenir mucho alrededor de eso, pero más allá de cuidarnos entre nosotros, y creo que también la apuesta política es como ese cuidado colectivo y reforzar ese tejido social que también tenemos alrededor del amor, de la ternura y de no perder la esperanza, que yo creo que la esperanza de cierto modo somos nosotras mismas, o sea, como colectividad, y regresarnos a ver e intentar como problematizar también este luto desde la memoria, desde la espiritualidad también, y permitirnos sentir y llamar este luto colectivo también, pero también abrazarnos entre nosotras y nosotras. Sí, bueno, estamos un poquito sobre el tiempo, tenemos que un poco ir cerrando, y creo que, digamos, a mi modo de conclusión también quisiera mencionar que, como dijo la Mica, creo que más bien en una forma de vida, de gobierno, que terminó siendo y terminó convirtiéndose en hiperestatista, es decir, finalmente quien termina garantizando que cosas sucedan o no sucedan termina siendo el gobierno. Claro que hay limitaciones respecto a lo que podemos hacer comunitariamente, pero finalmente tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos dentro de la comunidad. Creo que aparte también de enviarnos la ubicación, de, digamos, quizás no irnos solas de algún lugar, de avisar cuando llegamos, también
digamos, estas otras formas de protección, como, digamos, estas colectividades que específicamente se centran en los cuidados de las otras personas, en el espacio público, en las marchas, en lo que sea, en la defensa de los derechos, en las denuncias públicas, también son como quehaceres bastante importantes para seguir visibilizando estos fenómenos sobre el feminicidio. Y creo que, bueno, eso finalmente. Me gustaría como igual terminar reiterando, digamos, esta frase que siempre digo, y es que aunque parezca que esas violencias están lejos o que no tienen nada que ver con nuestra realidad, finalmente tienen que ver con nuestra realidad no solamente porque están ahí, porque son parte de nuestra sociedad y nuestro día a día, sino también porque funcionan bajo una misma lógica de dominación. Y bueno, creo que en general, para hablar del poder del Estado, para hablar de, digamos, los monopolios de poder, podemos tener miles de programas, pero seguiremos conversándolos quizás en otros momentos. Sí, nada, recordarles, no se olviden de ir este sábado 19 de noviembre, 18. Perdón, este sábado 18 de noviembre a las 10 de la mañana en la Fiscalía General del Estado saldrá la marcha trans. Únanse a todas las actividades. Si no pueden unirse a la marcha, vengan después. Igual van a haber muchas actividades en el CAC, que es donde va a llegar la marcha por la memoria trans. Por el 20 de noviembre, el día de la despenalización, y el 27 de noviembre también. Y no se olviden, el 25 de noviembre, que es sábado a las 10 de la mañana en el Arco de la Circasiana, la marcha por el 25 de noviembre, que es el día por la eliminación de todas formas de violencias basadas en género. Entonces, les esperamos. Muchas gracias aquí a las personas que nos ayudaron en cabina, también a todas nuestras compañeras de Brujeres al Aire. Nos vemos el siguiente lunes, que me parece que le toca... Ruido Indomita. Ruido Indomita. Entonces, recuerden que esto es Transitando Feminismos, un segmento de la colectiva radial Brujeres al Aire. Estamos siendo transmitidos por la 100.9 FM Radio Casa de la Cultura, y también estaremos siendo retransmitidos por La Conquista del Pan en Argentina. Yo soy Mix, yo soy Fab, ella fue Mix, y eso fue todo por la noche de hoy. Nos veremos en una siguiente y nos despedimos con la canción Paren de Matarnos de Miss Bolivia. Adiós, yo soy Fab entonces. Mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la joda, y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos, paren de matarnos. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas, no quiero que me toque chavo, no